Muchos de los grandes descubrimientos en la ciencia han sido hechos invirtiendo enormes sumas de dinero. Ni siquiera en enormes laboratorios donde trabajaron o trabajan cientos y cientos de científicos. Ni siquiera en estudios enormes propiciados por capitales muy grandes donde trabajan a veces hasta miles de individuos. Los descubrimientos más radicales en la ciencia han sido realizados por individuos, trabajando solitariamente, escondidos, subterfugiamente. Verdaderos genios que cambiaron la historia a veces de muchas personas gracias a sus descubrimientos, gracias a sus estudios. Trabajando a solas con su mente, trabajando en sótanos, en laboratorios oscuros, llenos de placas Petri, tubos de investigación, cantidad de materia gris y de constancia invertida por unos individuos que cambiaron la historia de la ciencia. En 1979, un patólogo llamado Robin Warren, trabajando él solo en un laboratorio de anatomía patológica en Australia, descubrió una bacteria que era capaz de crecer y proliferar en el interior de la cavidad gástrica. Por aquella época, pues, a este señor nadie le hacía caso, muy pocos. Pero él, gracias a su constancia, a su tosudez, siguió como estudiando esta bacteria. Hasta que se unió a otro médico, él ya un médico clínico, gastroenterólogo, el doctor Barry Marshall. Los dos trabajan en un hospital. Y el doctor Marshall observó también que este descubrimiento era bastante especial. Si bien es cierto que ya desde muchísimos años atrás, de los años 1800, se habían descrito ciertas formas bacterianas viviendo en el estómago, esta era la primera vez que este par de médicos se iban a dedicar a demostrar, a investigar que había una bacteria que era capaz de proliferar en el interior del estómago. Y que esta bacteria crecía paradójicamente y abundaba paradójicamente en muestras de estómago tomadas a pacientes con cuadros de dispepsia, de úlceras, de gastritis. La historia siguió. Juntaron muchos pacientes, llegaron incluso a cultivar la bacteria. El doctor Marshall incluso llegó a tomar un caldo de la bacteria, la cual le produjo un dolor abdominal, síntomas dispépticos, náuseas, una infección aguda. Se tomaron muestras del estómago del doctor Marshall
y se descubrió que había desarrollado una gastritis aguda provocada por la bacteria que había ingerido. La primera demostración en un científico médico de que había una bacteria que era capaz de producir la enfermedad ácido péptica, gastritis y úlceras digestivas. Esto cambió la historia de la medicina para siempre respecto a cómo se concebía la enfermedad ácido péptica previamente al descubrimiento del doctor Warren y el doctor Marshall. Totalmente. Porque anteriormente a ellos, lo que se aceptaba como un dogma era la teoría de que estas enfermedades relacionadas con inflamaciones digestivas a nivel del tubo digestivo superior, estómago y duodeno principalmente, se debían a problemas psicosomáticos, estrés. Y esto era aceptado como un dogma. Allá por los años 80 se demostró que esto no era cierto, no era la verdad absoluta. Y esto dio un cambio radical en el entendimiento de la enfermedad ácido péptica. Una bacteria implicada en las enfermedades gástricas inflamatorias. Denominaron esta bacteria y la llamaron Helicobacter pylori, por su forma espiralada. Una bacteria capaz de vivir en un ambiente completamente hostil. Porque nadie podía suponer que en un ambiente tan ácido como el que abunda en el estómago podría vivir un microorganismo. Pero eso fue precisamente lo que determinaron, descubrieron, probaron el doctor Marshall y el doctor Warren. Desde aquella fecha hasta la actualidad, pues ya el Helicobacter pylori ha sido ampliamente estudiado y sigue siendo ampliamente estudiado. Los doctores Marshall y Warren llegaron a ganar el premio Nobel con justicia porque su descubrimiento cambió radicalmente la vida de muchas personas. Porque esta bacteria podía ser tratada farmacológicamente y eliminada farmacológicamente. Y las gastritis cedían y se curaban cuando esta bacteria era eliminada gracias a una combinación de fármacos antibióticos y cierto tipo de antiácidos. Pero todavía esto va más allá, porque el Helicobacter pylori es clasificado ya desde hace bastante tiempo como un carcinógeno clase 1. El agente responsable principal de muchísimos cánceres de estómago. La neoplasia más letal que existe. Por la magnitud de personas afectadas por esta afección. Prácticamente está muy demostrado que el proceso inflamatorio que causa el Helicobacter pylori a nivel de la mucosa gástrica lleva a cambios sutiles pero graduales a través del tiempo y que esto origina un punto de no retorno en el cual aparece un cáncer, como el desarrollo final, la obra maestra del Helicobacter pylori. Se hacen denodados esfuerzos para poder detectar la bacteria. Hay programas nacionales
en diversos países para poder erradicar la bacteria, detectarla precozmente y eliminarla antes de que ésta cause enfermedades terribles como el cáncer. Pero a pesar de eso, el cáncer gástrico sigue cobrando cientos de miles de vidas al año. Regiones del Asia, regiones de Sudamérica sufren el embate de esta enfermedad en gran medida. El cáncer gástrico es una de las enfermedades más difíciles de tratar y de curar. El Helicobacter pylori es una de las bacterias más fáciles de erradicar del estómago. Con un tratamiento que puede durar unos 10 días a 2 semanas, la tasa de erradicación de los sistemas modernos es capaz de llegar a alcanzar una eficacia de más del 95%. Si bien es cierto que también existe divergencias en cuanto a la capacidad de la bacteria de causar cáncer, porque se ha visto que poblaciones africanas o ciertas poblaciones del Asia, como la zona de la India, por ejemplo, que tienen una altísima incidencia de la infección, en estas áreas no hay una enorme cantidad de cáncer gástrico como lo existe en Japón, en China o en Sudamérica, por ejemplo. Se atribuye a diversas causas. Por ejemplo, que existen ciertas cepas de Helicobacter pylori en las regiones donde hay mayor cantidad de cáncer gástrico que son altamente inflamatorias. Como que si tuvieran algún tipo de toxinas, algunas variantes de la bacteria que tuvieran una capacidad de provocar un fenómeno inflamatorio bastante intenso en la mucosa gástrica en ciertas regiones y en otras no. Por ejemplo, en África y en la India no. En Sudamérica, en China, Japón, sí. También se han implicado aspectos que tienen que ver con la predisposición personal, variantes genéticas de las poblaciones asiáticas y sudamericanas, que las harían más susceptibles a desarrollar cáncer gástrico. Ciertos estilos de vida también, entre los cuales cuenta la alimentación. Porque el cáncer gástrico en sí mismo no es concebido como una enfermedad donde haya un solo agente etiológico implicado. Es decir, muchas veces no basta simplemente la presencia del Helicobacter pylori y el proceso inflamatorio para desencadenar un cáncer gástrico, sino que tendría que haber toda una serie de factores implicados para que estos sumaran, sinergicen y al final se produjera el problema. Factores como la herencia, la genética, la infección, factores ambientales, nutricionales, y todos ellos sumarían para poder desarrollar la enfermedad. Los estudios sobre y que iniciaron esta historia tan espectacular de cómo un par de médicos descubrieron una bacteria que era capaz de producir inflamaciones y después de estas producirse cáncer, cambió radicalmente la historia de la medicina. Dos genios trabajando en un sótano, desconocidos. Incluso hasta criticados, incluso hasta desdeñados en sus conocimientos por sus colegas, por sus coetáneos. Pero la historia les hizo justicia.
Y esa es la historia de muchos genios, de muchos investigadores, de muchos descubrimientos. La historia va más allá, incluso actualmente. Si bien es cierto que el estómago es un lugar inhóspito donde solamente pueden crecer organismos extremófilos, es decir, que pueden proliferar en ambientes bastante adversos. Actualmente hablamos ya de una flora gástrica, el microbiota gástrico. Pues si bien es cierto que el Helicobacter pylori fue la primera bacteria que se pudo detectar que podía vivir en el estómago, actualmente se sabe que no solamente es la única bacteria que es capaz de proliferar en el estómago. El estómago tiene su flora bacteriana. ¿Y cómo sabemos esto? Gracias a estudios bastante avanzados que implican el uso de técnicas de metagenómica. La metagenómica viene a ser el estudio ya no del cultivo, ya no el estudio de coger una muestra y enviarla a unas placas Petri y poder tratar de determinar si hay o no hay algo que crezca ahí. No, la metagenómica consiste en tomar una muestra y en analizar ahí y rastrear material genético de una manera masiva de qué gérmenes pueden estar o están presentes en ese ambiente. Y así, gracias a estas técnicas, se ha visto que el estómago es un ambiente muy propicio para el crecimiento de una flora que va más allá solamente del Helicobacter pylori. Fusobacterias, Legionelas, Haemophilus, Firmicutes, Veillonella, no sé, tantos nombres. Y actualmente se está viendo que la flora digestiva también tiene un rol en las enfermedades gástricas. No solamente estaría implicado el Helicobacter pylori. Si bien es cierto, el Helicobacter pylori es uno de los agentes que tiene un efecto inflamatorio muy potente, pero este no actuaría aparentemente solo muchas veces, sino que también en esa interacción con otros gérmenes podrían interactuar para cambiar la historia de la mucosa digestiva. Estamos viviendo en la era ya post-Helicobacter. Hablamos de nuevos gérmenes implicados en la patología que afecta al estómago. Nuevos gérmenes que en el futuro probablemente darán origen a nuevos descubrimientos que nos llevarán probablemente a afirmar que en las gastritis, las úlceras, las metaplasias, las displasias, el cáncer mismo, no solamente está implicado el Helicobacter pylori, sino otros gérmenes más y las interacciones entre ellos. Recién empezamos esta historia, gracias a dos genios australianos, dos hombres que trabajaron en la oscuridad, dos hombres que trabajaron en el anonimato, dos hombres que fueron ignorados por su generación, pero que hoy, gracias a ellos, muchos cánceres gástricos pueden ser evitados. Hoy, gracias a ellos, se abren nuevos campos en el tratamiento de las enfermedades digestivas gástricas.
dos genios que trabajaron en la oscuridad. Los grandes descubrimientos no se pregonan con bombos y platillos o aparecen en las portadas de grandes revistas inicialmente. Aparecen en letras pequeñas y se forjan en oscuros y solitarios laboratorios, o a veces en la mente de un solo individuo. Eso es todo. Hasta la próxima.